Aprendiendo en casa. Bienvenidos niños y niñas a Aprendiendo en casa. Hoy miércoles 26 de agosto vamos a desarrollar el área de comunicación con nuestra actividad de día 3-2. Compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad fundamental es recopilamos anécdotas familiares. Nuestros acuerdos. Estar muy atento a las explicaciones del maestro, responder a las preguntas que se le formulan, asimismo tener el espacio muy ordenado en el área que vas a trabajar y finalmente disfrutar de la actividad. Desarrollo de la actividad. Hola, ¿recuerdas de lo que hemos trabajado en las 2 últimas semanas? Durante la semana anterior reflexionamos sobre los recuerdos familiares y los compartimos. Estos recuerdos son parte importante de nuestras vidas y nos sirven también para obtener enseñanzas y recordar anécdotas. Además, profundizamos sobre los recuerdos a fin de comprender cómo y dónde se producen. Las preguntas que acompañaron este proceso fueron las siguientes. ¿Cómo se forman los recuerdos? ¿Cómo podemos obtener información sobre los recuerdos significativos para la familia o la comunidad? En la actividad de hoy, planificarás una entrevista y la realizarás a tus familiares. A través de ella, recogerás anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Nuestra meta o propósito. Nuestra meta. Entrevistar a nuestros familiares para recoger anécdotas significativas, especialmente aquellas que les recuerdan gratas o curiosas experiencias. A empezar. Para desarrollar esta actividad, amigos, niños y niñas, es importante que revises y tomes en cuenta los trabajos que has realizado en estas 2 últimas semanas, sobre todo los relacionados con los textos narrativos y sus características. De ser necesario, vuelve a leer el fragmento del capítulo 15 de los comentarios reales de los incas, del Inca Garcilaso de la Vega, donde se presenta una anécdota sobre la conversación con su tío respecto al origen de los incas. Ahora, para que conozcas más sobre las anécdotas, lee atentamente la siguiente información. La palabra anécdota proviene del griego anécdota, que es la expresión de algo inédito o desconocido. Una anécdota es un relato corto que narra un incidente peculiar, basado en hechos y personajes reales. Tiene carácter histórico, es decir, se ubica en un momento determinado del tiempo. Puede ser narrada de forma oral o escrita. Las principales características de una anécdota son las siguientes. Es muy necesario conocer las características de niños y niñas. Es un relato breve, o sea, pequeño. Puede ser oral o escrita. Relata un hecho real, vivido o sucedido a una persona. Tiene como protagonista a quien cuenta la anécdota. Se ubica en un lugar y un tiempo determinados. Tiene inicio, nudo y desenlace. Presenta una secuencia de acciones y finalmente transmite ocurrencia, sorpresa o humor. Muy bien, niños y niñas, continuamos. A continuación, observa las diferencias entre una anécdota oral y una anécdota escrita. La anécdota es oral
cuando el mensaje se capta por el oído. Es espontánea e inmediata. Se puede agregar ideas durante la narración, sin perder la secuencia. El lenguaje es informal. Se repite palabras o expresiones propias de la oralidad. Se emplean recursos no verbales como el volumen de la voz, el ritmo, la entonación, etc. Se utiliza gestos, movimientos corporales, etc. Y la anécdota es escrita cuando el mensaje se capta por la vista. Se realiza una planificación de la escritura. Las ideas tienen una secuencia lógica. El lenguaje es formal. No se repite palabras. Se emplean recursos como los signos de puntuación, los conectores, etc. Muy bien, niños y niñas, antes de empezar a planificar la entrevista a tus familiares, responde esta pregunta en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Para qué planificaré la entrevista? Esa es la pregunta que hay que responder. Ahora, conoce más sobre la entrevista a partir de la siguiente información. La entrevista. Vamos a ver, ¿qué es una entrevista? Dice que es una conversación sobre la base de preguntas entre dos personas en la que una asume el rol de entrevistadora o entrevistador y la otra de entrevistada o entrevistado. Su finalidad es recoger información sobre un tema. Por ello, es importante que la entrevistadora o el entrevistador elabore las preguntas, considerando qué tipo de información desea obtener. La estructura de la entrevista consta de 4 partes: título, presentación de la persona o introducción, cuerpo o cuestionario, conformado por una serie de preguntas y respuestas, y finalmente cierre. ¿Ya? En nuestro caso, la entrevista servirá para recoger anécdotas significativas relacionadas con la vida familiar o de la comunidad. Con esta finalidad, debemos tener en cuenta lo siguiente. El propósito de la entrevista es recopilar anécdotas significativas de nuestros familiares para luego escribirlas y socializarlas con los demás. Asimismo, conocer la estructura de una entrevista, como también saber qué son las anécdotas. Y finalmente, tomar apuntes de la entrevista en el cuaderno o en hojas de reuso, o grabarla con el celular de algún familiar. Bueno, este aspecto final es opcional. Muy bien, ahora sí, vamos a planificar nuestra entrevista, niños y niñas. Bueno, dice, te invitamos a planificar la entrevista. Desarrolla las siguientes acciones, ¿ya? La primera acción es, elige a los familiares que entrevistarás. También puede ser una sola persona, quien narre diferentes anécdotas, ¿cierto? Puede ser una sola persona, pero que narre varias anécdotas. Segunda acción, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en una hoja de reuso. O sea, este cuadro tienes que copiar en tu cuaderno, ¿verdad? Y con los siguientes datos. Nombres, apellidos de la persona entrevistada. Aquí se escribe. Su edad, parentesco, o sea, si es papá o mamá o hermano. Tema de la anécdota, o sea, cuál es el título de la anécdota que van a contar o narrarnos, ¿no? Bueno, entonces esto es para las personas que vamos a entrevistar. Tercera acción, elabora el guión de la entrevista. Considera estos 3 aspectos, o sea, tienes que considerar los aspectos más importantes, que son 3. 1. Presentación. Redacta tu saludo. Tienes que saludar a las personas, pero que esté escrito. Explica el propósito de la entrevista. ¿Ya? Tiene que estar ahí explicado.
Y finalmente, elabora preguntas sobre los datos de la persona entrevistada. O sea, sus datos también hay que tomar en cuenta. Nombres, apellidos y parentesco. Bien, el desarrollo. Formula una pregunta sobre el tema de la anécdota, ¿no? O sea, tienes que formular específicamente una pregunta sobre el tema de la anécdota que vas a hablar, ¿sí? De lo que quieres conocer. Segundo, plantea preguntas sobre la información que vas a recoger de la anécdota. Por ejemplo, ¿dónde sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo inició? ¿Qué sucedió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo terminó? ¿Por qué recuerdas esa anécdota? ¿Qué emociones te generan recordarla? ¿No? Entonces, estas son las preguntas que tienes que plantear, ¿ya? Es importante que hagas el cierre. Y este cierre se debe hacer de la siguiente manera. Debes escribir un agradecimiento a la persona entrevistada por su participación y por brindarte parte importante de su tiempo. ¿Qué recomendaciones debemos seguir? Ten el guión de la entrevista a la mano, o sea, los pasos que vas a seguir, que sigue del otro, el otro y el otro. Y el celular de algún familiar si decides grabarla, obviamente, ¿no? Ensaya tu entrevista. Siempre es necesario no practicar. Emplea un volumen de voz adecuado, o sea, tu voz tiene que estar muy adecuada. Muestra una actitud segura al hacer las preguntas a la persona entrevistada y sigue el orden del guión, ¿ve? O sea, tienes que tener un orden. Finalmente, asegúrate de que tus preguntas sean entendidas por la persona entrevistada. Si no son lo suficientemente claras, pues entonces puedes reformular tus preguntas. ¿Ya? Entonces, estas son las recomendaciones. Muy bien, niños y niñas, después de realizar la entrevista, elabora esta lista de cotejo en tu cuaderno o una hoja de reuso. Responde a las preguntas y coloca en tu portafolio, ¿no? Todos tus trabajos deben estar en tu portafolio. ¿Qué criterios tiene esta lista de cotejos? Respete el orden del guión. Tomé en cuenta los tres momentos de la entrevista: presentación, desarrollo y cierre. Tuve una actitud segura al preguntar. Pregunté con un tono de voz adecuado. Mis preguntas fueron entendidas por la persona entrevistada. Bueno, de acuerdo a lo que hayas hecho, te pone sí o no. Muy bien, ahora sí tenemos que socializar el trabajo que has hecho. ¿Con quién? Con tus familiares, pues, ¿no? Entonces, comparte con tus familiares algún hecho anecdótico de lo que te haya sucedido cuando estabas entrevistando, de tu experiencia como entrevistadora o entrevistador. Probablemente te ha sucedido algo que te has sentido mal o te has sentido algo contento y alegre porque te salió pues algo que no planificabas, ¿no? Luego, coméntales cómo te has sentido al entrevistarlos. ¿Qué fue fácil o difícil durante la entrevista? ¿Y cómo te ayudó el guión a realizarlos? O sea, los pasos que has tenido que seguir. Finalmente, recoge sus impresiones, o sea, cómo piensan ellos, y tenlas en cuenta para una siguiente oportunidad. O sea, todo aquello que te recomiende es necesario que lo tengas presente siempre para poder mejorarlo. Ahora tú tienes que reflexionar muy apartemente después de lo que has conversado con tus familiares, tú tienes que reflexionar, ya pensar, analizar, ¿mi trabajo lo hice bien o mal? ¿Sí? Bueno, dice, en tu cuaderno o en una hoja de reuso, responde las siguientes preguntas, cualquiera que estés usando, ¿verdad? ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar y realizar una entrevista? ¿Cómo lo hice? ¿Qué me fue
fácil hacer? ¿Qué fue difícil? La otra pregunta que debes siempre pensar y analizar es ¿qué acciones debo realizar para mejorarlas? Siempre hay algo que mejorar. No somos perfectos, niños y niñas, y por tanto tenemos que ir mejorando todo aquello que nos ha ido mal. Recuerda, organiza tus apuntes sobre la planificación y los insumos de tu entrevista y tienes que colocar en tu portafolio. Te servirá al desarrollar la siguiente actividad que vamos a hacer, ¿no? Muy bien, niños. Bien, niños y niñas, hemos llegado a la parte final. Con esta actividad, ¿no es cierto? Recopilamos anécdotas familiares. Nuestra meta ha sido entrevistar a nuestros familiares para recoger anécdotas significativas, especialmente aquellas que les recuerdan gratas y curiosas experiencias, y lo hemos vivido. Muchísimas gracias, niños, por haberme permitido ingresar a sus hogares y nos encontramos y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Niños y niñas, chao, chao, hasta mañana.